Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a lo que es ESEP Online, un esfuerzo de la Sociedad Científica de Economía y Psicosociología del Perú para poder llevar información a nivel nacional e internacional. Hoy en día ya con un esquema mucho más de accesibilidad debido a las facilidades del medio virtual. Para el desarrollo de la misma hemos priorizado los temas que han sido más solicitados por la población, en todo caso en los contactos que hemos tenido en los diferentes chats o a través de los correos que hemos recibido. Y uno de los temas que ha sido de relevancia para este conversatorio y presentación ha sido el tema de la apnea obstructiva del sueño, un tema muy relacionado al campo ocupacional y no ocupacional, que es justamente lo que hoy vamos a poder revisar. Y qué mejor que un especialista en medicina interna y especialista en el sueño, el doctor Eduardo Bazán, que nos está acompañando, y agradecemos la invitación, que nos va a poder ayudar a entender cómo podemos gestionar esto en el campo laboral, gestores, gerentes, directores, en el campo operativo, los mismos trabajadores, a qué área de servicio de salud deben acudir y cómo deben manejarlo, y a los profesionales que se dedican a tratar este tipo de molestias, cuándo deben derivar, con quién deben derivar, y poder obviamente llevar a algo que es enfático en el campo ocupacional, reducir la accidentabilidad, que hay mucha estadística sobre eso, y en el campo personal, mejorar la calidad de vida de la persona. Y para eso vamos a desarrollarlo rápidamente, solo como conceptos iniciales dentro de este tema: prevención de accidentes relacionados a la apnea obstructiva del sueño. Solamente recordar rápidamente que en nuestro esquema que tenemos en el manejo clásico de base, no vamos a entrar al detalle fisiológico porque vamos a ir de frente al tema de desarrollo, pero el esquema de sueño y vigilia es necesario que esté en equilibrio, porque de eso depende que la persona, al llegar al sueño profundo, pueda recuperarse y obviamente pueda estar totalmente conectado a la actividad que desarrolla, deportiva, laboral u otras relacionadas. Y en ese contexto, en este desarrollo, en este espacio, mientras la persona está durmiendo, descansando, si se puede lograr con eficiencia esta calidad de sueño, podemos nosotros automáticamente desarrollar nuestro día a día de actividades. Y es así que podemos usarlo tanto en personas que están en espacios donde están totalmente oscuros, donde el ritmo circadiano nos dice, por las señales de iluminación, que está todo oscuro, que es hora de dormir, pero que es un horario diferente, con el trabajo en socavón, o las personas en áreas administrativas agotadas por amanecerse por diferentes actividades administrativas, o hablamos de la persona que está además expuesta a agentes químicos en el sector industrial, y que obviamente se puede agotar por esta exposición, se puede agotar por las posturas que tiene y otros factores que se van relacionando en seguridad al trabajo, que recuerden todos, lo analizan desde el enfoque del análisis de riesgos de seguridad al trabajo. Y el trabajo nocturno, los amigos que nos ayudan con el tema de la limpieza, que tienen cambiar su ritmo, que no estar despiertos en ese horario que el resto está durmiendo, y que obviamente las señales le dicen, es hora de dormir, pero que tienen que gestionar, descansar en el día, con todas esas señales, con la bulla, con la iluminación, con todo lo que corresponda, descansar en el día, pero no puede hacerlo porque tienen que, por estos factores, pero es necesario porque si no llega agotado un trabajo nocturno. Se acostumbra. Y de igual forma, a nivel de salud pública, con los estudiantes, en el transporte público. Además, obviamente, el tema que se tiene en el Perú de cerrar las ventanas y tener una concentración de CO2 y que genera también un problema. Pero la calidad de sueño, la forma como dormimos, la iluminación con la cual estamos descansando, y si esto es cómodo o no para la persona, juega un papel importante también en lo que se define como higiene del sueño. Hoy vamos a ver el impacto de esta ausencia de sueño, que se da por diferentes motivos, en este caso en particular, por la apnea obstructiva del sueño. Y pueden haber muchos signos relacionados: fatiga, temas de irritabilidad, la persona tiene una menor capacidad cognitiva, un punto importante, puede llegar en casos extremos a alucinar, una pérdida, miren, pérdida del equilibrio, trastorno del equilibrio, de la visión, del lenguaje, que pueden impactar o generar problemas de accidente, aumentar la siniestralidad, hecho que no solamente es un error humano asociado al tema de lo que mencionaba Rasmussen en sus criterios de por qué se originan los errores en el trabajo, sino que estamos hablando ahora de un contexto de impacto que uno puede controlar o debe controlar. Y además de esos momentos que uno se quiere quedar dormido, esos microsueños que no los puede controlar porque está muy agotado. Y obviamente la reducción de la expectativa de vida es importante aclarar cuando se tiene trabajo nocturno, cuando no se duerme en forma correcta, uno reduce su expectativa de vida, años de vida.
Eso en números, económicamente, para cualquier persona y para la sociedad es de alto impacto. Entonces, en este desarrollo se han hecho muchas publicaciones. Debemos entender que hay muchas publicaciones que tratan el tema, pero tratan el impacto. Hoy vamos a ver justamente cómo gestionar la apnea obstructiva del sueño, porque el impacto se conoce que existe ausentismo laboral. Este artículo establece el tema de ausentismo y productividad, cómo afecta, disminuye la productividad de las personas, pacientes, porque fue de una instalación de salud, y pueden reducir su aporte económico dentro de sus organizaciones. Los costos económicos asociados a este programa de salud pública tiene un costo elevado. Y ojo, mientras más tiempo avanza, su manejo tiende a ser más largo. Esto es detectarlo en forma precoz y justamente nos va a ayudar el doctor Bazán a saber cómo ver este tema, tratar este tema de inicio para que pueda ser detectado este inicio y evitar justamente que tenga esa progresión, porque esa es parte de la gestión, los que están en salud ocupacional, parte de la gestión de prevención primaria. Y obviamente, si tuviera la persona en la situación, el diagnóstico precoz y manejo, prevención secundaria. Así que puede manejarlo en ambos campos. Y eso va a nivel colectivo. Sin embargo, es clarísimo que además esto puede generar unas consecuencias a nivel psicológico. Este otro artículo habla de los hábitos del sueño como predictores de la salud psicológica, cómo puede afectarlos directamente. Hay un tema de consecuencias legales. Hoy en día, sí, porque hay una responsabilidad no solamente de la organización al tratar este problema en las personas que manejan unidades móviles, los que están manejando maquinarias peligrosas, lo que son considerados actividades de alto riesgo. También tienen que gestionarlo porque es un posible agente causal de los accidentes. Y esto va a estar en un tema de manejo a largo plazo. Van a encontrar muchos artículos sobre cómo afecta la producción, cómo afecta, cómo incrementa la accidentabilidad, siniestralidad, como lo define en este artículo de trastorno de sueño y trabajo, aspectos preventivos. Siniestralidad es la clave. Se incrementa, no hay duda de que se incrementa con estas consecuencias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todos estos estudios se han focalizado mucho en conductores, pero hay muchos campos donde se pueden aplicar. Pesquería, agricultura, transporte, ni discutirlo. Sectores de hidrocarburos y minería, en gran escala. Tenemos maquinarias gigantes, tenemos trabajos de alta precisión y otros procesos que no son de alto riesgo, pero que manipulan o gestionan en forma cognitiva trabajos a detalle, de alta concentración, que requieren tener un buen descanso, porque si no, no producen. Entonces, afecta a la salud de la persona o afecta la calidad del proceso laboral. Y se define eso como eficiencia laboral. Y eso le conviene también a la organización. Acá gana, como siempre mencionamos, gana el trabajador y gana la organización. Y la calidad del sueño en conductores informales, acá también se lleva en este artículo comparar el trabajo formal e el informal, donde no hay un control. Pero recuerden que hoy en día existen los seguros que tratan a todas las personas a nivel nacional. Los seguros ahora apoyan al cuidado de las personas a nivel nacional. Así que hay formas de manejar esta derivación. Y finalmente, tener claro que el tema de los trabajos nocturnos pueden afectar de igual forma esta relación, incluso llegar a la incapacidad de la persona para un puesto de trabajo. ¿Ok? Esto es lo que vamos a estar gestionando esto como base, como concepto, porque la cereza de todo este tema nos lo trae el doctor Eduardo Bazán, un gran profesional. Doctor Eduardo Bazán, que ya lo conocemos de otras presentaciones que ha realizado a nivel nacional, y enhorabuena porque no muchas personas tocaban este tema, recién se puso de tope, le cuento, doctor Bazán, Eduardo, que lo conozco ya de muchos años. Claro, bueno. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido primero al EC para poder ayudarnos con estos temas y qué mejor que un especialista para poder tratarlos. El doctor Eduardo Bazán es especialista en medicina interna de la Henry Ford Hospital y de medicina del sueño del Rush University Medical Center. Además, ocupa el cargo de asistente de servicio de medicina del sueño en el hospital Athens Easton, en Alabama, que ya tiene más de 7 años, y posteriormente como director médico del Centro del Sueño del mismo hospital, y es cofundador del Red Especialistas del Sueño. Él, que es bueno, porque conozco muy pocos lugares. La Universidad Cayetano maneja el tema también del sueño, bueno, es también importante mencionarlo, pero no he visto muchas áreas a nivel nacional que lleven esto a un nivel especializado con todo el esquema que se debe dar. Entonces, sin más, le doy pase al doctor Eduardo Bazán en el tema de prevención de accidentes laborales y, de accidentes relacionados a la apnea obstructiva del sueño. Y listo, acabamos. Listo.
Muchas gracias por la introducción, doctor Talaverano. Gracias por la explicación sobre la importancia del sueño y la actividad laboral, ¿no? Y bueno, vamos a dar una charla breve sobre cómo impacta la apnea del sueño en el ambiente laboral, ¿no? Y de esa manera lleva al impacto económico. Déjeme, comparto pantalla. ¿Puedo compartir pantalla, doctor? Por supuesto, te dejo toda la sala. ¿Lo ven? Sí, lo ven, ¿no? Excelente. Entonces, la prevención de accidentes relacionados a la apnea obstructiva del sueño. Este, como mencioné, ya fui el asistente en Athens Limestone Hospital en Alabama y también tuve el puesto de director médico y ahora como peruano y siempre las ganas de avanzar, ya hemos creado REST, especialista del sueño, como mencionó el doctor Talaverano, y vamos a enfocarnos básicamente en todos los trastornos del sueño a nivel médico. Queremos crecer en esa área y ayudar a todas las personas con esos trastornos que afectan realmente, son condiciones médicas que son importantes tratar. Vemos en breve la definición, prevalencia, los factores de riesgo y síntomas de la apnea obstructiva del sueño. De ahí vemos también cómo podemos encontrar esas personas que pueden tener ese riesgo. Es muy importante. Un diagnóstico y tratamiento. Ahora, ¿qué es fatiga, somnolencia y lo que se conoce como medicina del sueño ocupacional? Los costos en el sistema de salud relacionados a la fatiga y también en el ambiente laboral por la apnea del sueño cuando no se hace el diagnóstico ni tratamiento. ¿Y qué beneficios obtiene? O sea, realmente hay un beneficio al tratarlos y unas conclusiones breves y vamos a seguir avanzando. Básicamente, la apnea obstructiva del sueño es un trastorno respiratorio del sueño. Es cuando hay episodios repetitivos de obstrucción total o parcial de la vía aérea. Acá cuando hay un colapso, la lengua por gravedad va hacia la parte superior y al lado del paladar blando colapsa la vía aérea y eso dura por lo menos 10 segundos o más. Es una obstrucción total. O parcial cuando hay cierto pase del aire, pero igual que lleva a una caída en nivel de saturación de oxígeno en la sangre mientras dormimos. Ahora, la prevalencia puede variar entre un 9% a 24% de la población general, pero cerca del 80% de hombres y un 92% de mujeres con apnea del sueño moderada grave siguen sin diagnóstico. Esa es la implicancia. Tenemos personas caminando en la calle o manejando, como dice el doctor Talaverano, y pueden tener apnea del sueño. ¿Y por qué? Porque es una enfermedad silenciosa y difícil a veces de diagnosticar, o que las personas piensan que es algo normal, la fatiga o somnolencia. Ahora, aunque mencioné que la prevalencia puede ser de 9-24%, dependiendo de las condiciones médicas, puede llevar a una prevalencia de 30% a 63%, como en el caso de insuficiencia cardíaca, puede ser 1 de 2, hipertensión, sobre todo resistentes de 4 de 5, fibrilación auricular puede ser 1 de 2, aproximadamente, accidente cerebrovascular 4 de 10 personas. ¿Y cómo se define la apnea obstructiva del sueño? Como mencioné, es tanto los eventos total o de obstrucción total y parcial de la vía aérea. Se suman todos los eventos durante una hora de sueño. Entonces, si la definición si es de 5 a 14 eventos por hora, se dice que es leve. Una apnea obstructiva del sueño moderada es de 15 a 29 eventos y severo o grave de 30 o más. Menos de 5 se dice que es normal. Ahora, esta fue una definición, sería arbitraria decir ya leve, moderada, severa. Pero hay que tomar también lo que se dice como el índice de saturación, de oxígeno. También es muy importante, si una persona tiene una apnea leve, o sea, 10 eventos por hora o 7, pero su nivel de saturación de oxígeno durante los episodios mientras duerme es de 60%, 70% de caída, o sea, de 100 a 70, es una saturación significativa y hay que tratarlo definitivamente. O sea, hay que también tener ese punto de criterio en estos pacientes. Ahora, ¿qué tal la prevalencia? Como mencioné, de 9 a 24%. Ahora, si ven en el diagrama izquierdo, ha estado aumentando en las siguientes últimas décadas. Y eso puede ser también por la longevidad, las personas viven más. Y también tenemos otra pandemia que hay que prestar atención, que es la obesidad. Es una pandemia que está abarcando todos los continentes y esto lleva a desarrollo de la obesidad. Está bien, bastante relacionado a la apnea obstructiva del sueño. 60% de pacientes con apnea obstructiva del sueño moderada severa sufren de obesidad. Entonces, si se ven de 1988 a 1994, se hizo un estudio del Wisconsin Sleep Cohort Study, y en este caso hay que tener en cuenta que la definición de hipopnea, que es una obstrucción parcial, es del 4%. Hay que tener en cuenta que ahora la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño también tiene una definición de hipopnea de 3%. O sea, de verdad, esta prevalencia puede ser mayor de eventos, pero se ha visto que aún con el 4%, cuando se siguió esta cohorte, implica
población que sigue por años, vio que entre el 88 hasta el 2007, en mujeres, más del triple de casos de prevalencia, 10%, del 3 al 10%. En hombres, casi el doble, del 9% al 17%. Y en la población adulta estadounidense, que son 245 millones, eso fue un estudio del 2016 de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, la prevalencia se estima en el 12% de la población adulta. Sin embargo, solamente el 20% de esa población con ese diagnóstico están con el apropiado diagnóstico de tratamiento. El otro 80% están en las calles caminando sin ser conscientes de la condición. Factores de riesgo, edad, que mencioné, longevidad. Mayor edad, aumenta la prevalencia. O sea, varones. Ya después las mujeres posmenopáusicas tienen casi el mismo riesgo que los hombres. Sobrepeso y obesidad, como mencioné. Sea población hispana, afroamericana, asiática. Disfunción anatómica de la vía aérea superior propia. O condiciones médicas. Insuficiencia cardiaca congestiva, historia de ACV, insuficiencia renal. Ahí tenemos los síntomas y signos de la apnea obstructiva del sueño. Son ronquido, lo más común, el sueño fragmentado, despertarse sin una causa clara, somnolencia diurna, tener las pausas de respiración que se conocen como apnea. Esta es la definición. Apnea es una pausa en respiración, una sensación de asfixia o ahogo durante el sueño, esa sensación de fatiga, cansancio en el día, el insomnio. Y a pesar de tener estos síntomas y signos que uno pensaría que se puede detectar en la población con esta condición médica, solamente uno de dos refieren síntomas. Y eso se debe a una cronicidad de esta condición. De ahí viene tamizaje. ¿Qué cuestionario podría ayudar? Hay varios cuestionarios. El cuestionario de Berlín, el cuestionario de Edwards. Uno muy útil que tiene una muy buena sensibilidad, es decir, de las personas que pueden tener esta condición, que es el Stop Band. Fue creado por un anestesiólogo canadiense y era inicialmente para personas que entraban a cirugía, pero después se aplicó tanto en la área ambulatoria y tiene una alta sensibilidad. Son 8 preguntas, son objetivas. Es la ventaja de este tipo de estudio. Primero es el ronquido, si hay fatiga, apneas, pausas de respiración mientras duerme, la presión arterial, el índice de masa corporal, la edad, mayor de 65 años. Con respecto al índice de masa corporal, un índice de masa corporal de 35 más. Después sí, al final el NEC es de cuello, una circunferencia gruesa del cuello, mujeres 41 centímetros o más, en hombres 43 centímetros o más, y ser varón. Si uno tiene un puntaje de 3 o más, es un riesgo intermedio, de 3 a 4. Cuando es un puntaje de 5 más, es un riesgo alto de apnea del sueño. Es la importancia de usar esta cuestión que es rápido de hacer, menos de 2 minutos, y está es un acceso rápido en Google, o sea, es sencillo de utilizar. De ahí viene el cuestionario de Edwards, que también es apropiado, pero lo usaría más como un seguimiento del paciente. Un puntaje de 10 o menos dice que es normal, algo apropiado. Sin embargo, como es subjetivo, las personas encuentran difícil de determinar la chance de somnolencia en estas condiciones. Son 8 situaciones. Sentado leyendo, mirando televisión, sentado en un activo en un lugar público, pasajero, ¿no? En un auto durante una marcha continua de 1 hora, acostado, descansando en la tarde, sentado conversando con alguien, sentado tranquilo después del almuerzo sin alcohol, y en un auto mientras se detiene unos minutos en el tráfico. El puntaje de 0 a 3. 0 no hay ninguna chance de cabecear. Caso de dormido, 1 escasa probabilidad, 2 moderada y 3 una alta probabilidad. Por eso digo, si la persona detecta o da un puntaje normal, no hay que descartar apnea del sueño. Muchas personas detectan solamente fatiga o cansancio. Aproximadamente solo el 44% de personas con apnea obstructiva del sueño mencionan somnolencia. Entonces, no es la somnolencia, la carencia de somnolencia causa de descartar a estos pacientes. Hay que usar alguna manera un cuestionario objetivo. De ahí, si este puntaje es alto y tiene apnea del sueño, obviamente durante el tratamiento que sigue, sí, sería como un control apropiado. Ahora, ¿qué tipo de pruebas diagnósticas tenemos? Durante estos años se ha desarrollado la prueba estándar de la polisonografía. Es un estudio excelente. Implica, sobre todo, los costos son altos porque se necesita un personal médico especializado. Necesita una instalación, un centro del sueño y un equipo de diagnóstico para el mismo. De ahí los resultados, mayor tiempo de espera para el mismo, realización del estudio, y hay posibilidad de que los resultados puedan ser inconclusos, como por ejemplo, solamente dormir en posición lateral, no hay eventos o no hay data sobre si cuando el paciente duerme en posición supina o boca arriba. Entonces, hay que ver que puede obviar esa situación. En unos casos, la apnea del sueño solamente en posición supina. Entonces, hay que tener cuidado con eso. De ahí viene una gran ventaja, la poligrafía respiratoria.
o es la prueba de apnea del sueño a domicilio. Se recomienda sobre todo en los pacientes con alta probabilidad de apnea del sueño no complicada, es decir, que no tengan parasomnias o una insuficiencia cardíaca congestiva severa o EPOC. Pero sin embargo, durante la pandemia se ha notado que en pacientes ha habido necesidad de usar estudios y como los laboratorios están cerrados por la pandemia, se usa la poligrafía respiratoria y hay estudios que notan una gran correlación polisonografía con poligrafía respiratoria. Entonces, hay una gran oportunidad de ir creciendo y dar la ventaja de que, primero, que cuesta menos que la polisonografía. Se lleva a cabo en el domicilio del paciente, en su ambiente. Es más fácil que la persona pueda conciliar el sueño sin estar en un ambiente que sea ajeno al suyo. De prontitud en la revisión de la prueba. Puedes ver el paciente un día, se puede ordenar la prueba en los siguientes días, 1 o 2 días. El resultado se descarga la información y en 7 días máximo puede tener todo el resultado listo y iniciar el tratamiento. Y una revisión de la prueba por personal especializado reduce el porcentaje de estudios inconclusos hasta un 8%, un estudio reciente. ¿Y quién se trataría por apnea del sueño? Básicamente, todos esos trabajadores que tienen apnea leve, con síntomas o comorbilidades. Comorbilidades, insuficiencia cardíaca, un infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, arritmias como FA, fibrilación auricular, o síntomas, somnolencia excesiva, cansancio que puede afectar su rendimiento en el trabajo, actividad de conducir, o maquinaria pesada, o levantar material pesado. Hay que tratarlo de todas maneras. O apnea moderada, apnea obstructiva del sueño moderada severa, con o sin síntomas. ¿Y qué opciones de tratamiento tenemos? Y están al alcance en el Perú. Primero, la terapia de presión positiva en las vías respiratorias. Es un pequeño compresor de aire que genera un flujo constante de aire a través de, que lleva a un extremo una mascarilla que el paciente usa durante la etapa de sueño. Y esa presión constante de flujo de aire, ese flujo constante permite que se evite ese colapso de la vía aérea. Eso lleva a regular el patrón de sueño. Eso lleva a incrementar las horas de sueño a las horas adecuadas entre 7 a 9 horas para la población adulta. Y eso lleva a reducir y controlar los síntomas y así evitar el riesgo de sufrir hipertensión, reducir el riesgo de diabetes, reducir el riesgo de obesidad o controlar esas condiciones médicas. También se puede considerar los dispositivos intraorales, que son el dispositivo de avance mandibular, no se considera en casos de apnea leve moderada. Tratamiento alternativo podría ser cirugía de vía aérea superior, terapia posicional, cambios en el estilo de vida, ejercicio, dieta saludable, evitar consumo de alcohol y tabaco. Y en pacientes que no toleran la terapia CPAP o sea una alternativa y son candidatos para cirugía bariátrica, también es una gran posibilidad. Entonces, como mencioné, la presión positiva continua de vías respiratorias, el CPAP, se creó en 1981, es el tratamiento base de apnea del sueño. Es como un stent. Uno tiene un infarto, se coloca un stent para abrir la arteria coronaria. El CPAP también, mientras más se incrementa la presión, gradualmente se va aumentando, se evita el colapso de la vía aérea y así se permite un flujo constante de aire. Este tipo de mascarillas son son variadas. Hay otras posibilidades de usar otro tipo de mascarillas, como son las nasales, almohadillas nasales, inclusive las oronasales, que son nariz y boca. Los tamaños se han vuelto más pequeños, más accesibles, de mejor uso para el paciente. Entonces, es una gran posibilidad. Y todos esos equipos, como menciono, e insumos para que estos trabajadores puedan descansar mejor y rendir mejor en su trabajo y así ayudar, como mencionó el doctor Talavera, reducir ese ausentismo, incrementar la productividad, están accesibles en el Perú. Ahora, el CIPAP puede ser una depresión fija, es decir, se necesita una titulación, es decir, un estudio del sueño en un laboratorio en que se detecta la presión ideal que el paciente se resuelve todos los eventos respiratorios. Es una buena alternativa, pero es el costo. En cambio, si uno tiene una poligrafía o una poligrafía respiratoria, que es lo ideal, un paciente con apnea obstructiva del sueño no complicada, se da un CPAP autoajustable, es decir, un rango de presión, y el algoritmo de la máquina permite ajustar la presión dependiendo de la posición, por ejemplo, de la persona. Si duerme en posición lateral, la presión va a ser menor que si duerme en posición supina, en posición boca arriba. En un sueño ligero, la presión va a ser menor que cuando uno está en sueño MOR, movimientos oculares rápidos, sueño profundo. Entonces, esta CPAP autoajustable va a permitir, con el uso constante, con el seguimiento constante, que es lo principal en medicina del sueño, vamos a seguir al paciente, no solo es a la máquina, sino controles periódicamente para ver adherencia al tratamiento, mejoría de los síntomas, y gradualmente se puede, por ejemplo, las máquinas actuales pueden cambiar de CPAP autoajustable a CPAP presión fija y viceversa. Entonces, tenemos la tecnología para hacer diagnóstico a domicilio.
Tenemos la tecnología para usar equipos de SIP autoajustable, evitando la titulación. Obviamente hay ciertos pacientes que van a requerir titulación, o pacientes que con SIP autoajustable que fallan y tienen que dormir en un laboratorio. Pero eso permite o reducir los costos y hacer un tratamiento, diagnóstico de tratamiento mucho más rápido. Y eso va a beneficiar enormemente al trabajador y de esa manera también a las empresas para beneficiarlos para que puedan trabajar en un ambiente más seguro. Entonces, ¿cuál es la definición de somnolencia, fatiga? La fatiga es la carencia de energía, es decir, una sensación de cansancio que puede mejorar con el descanso. La somnolencia es lo contrario, uno tiene que luchar para mantenerse despierto. Hay frecuentes periodos de dormirse a través del día. El descansar a través del día usualmente empeora la somnolencia. Entonces, y hay que tener en cuenta que la fatiga un síntoma de causa prevalente en las consultas en Estados Unidos en la medicina familiar aproximadamente del 20%. ¿Y qué es la medicina del sueño ocupacional? De la gama de la medicina, que ambas especialidades se combinan y se enfocan tanto en parte laboral y o de operaciones. Buscamos mejorar la salud, la seguridad, la productividad a nivel de las empresas, de los trabajadores. La medicina ocupacional y medicina del sueño se fusionan y así permiten monitorizar y lograr estos objetivos. Entonces, ¿y cómo se trabajan juntos? O implementan programas de tamizaje para patologías del sueño relevantes, desarrollos métricos, cómo está la eficiencia del trabajo, la productividad, reducción del absentismo, determinar qué riesgos hay para tratar de reducirlos, quizá un turno inapropiado de trabajo, quizá hay que optimizar, darles permiso para tener un ambiente adecuado, que puedan dormir o un break, evitar ruidos, un ambiente oscuro, tranquilo, que puedan tener su descanso, o quizá siestas para reducir antes de volver al trabajo. Esas son intervenciones de relevancia que se pueden hacer y monitorizar los resultados, cómo van de acá, inicio de diagnóstico de apnea del sueño, se usa la terapia CPAP y se ve cómo está la somnolencia, la fatiga, cómo están usando los equipos y qué tal están clínicamente esos trabajadores. ¿Y qué razones de medicina tratamos en medicina del sueño ocupacional? Primero, la apnea obstructiva del sueño y el insomnio son los más prevalentes. Le dicen el trastorno del sueño por trabajo en turnos. Hay que tener en cuenta el mundo actual, no podemos parar, hay que trabajar. Lamentablemente, hay que ajustarnos y hay que buscar las mejoras para el ambiente adecuado para que el trabajador mejore su calidad de sueño. Pero los trabajadores del sueño por trabajo en turnos, aproximadamente 30 millones de americanos trabajan en turnos y se estima que el 10% tienen un trastorno de sueño por trabajo en turnos que puede ser insomnio y una somnolencia persistente después del trabajo. Y en uno de ellos implica la obstructiva del sueño. Entonces, es un grupo fuerte en el área laboral y hay que ayudarlos para que puedan rendir mejor y mejorar su calidad de vida también. Hay condiciones médicas que afectan la calidad del sueño también, enfermedades de tejido conectivo, traumatológicas, musculoesqueléticas, hay que evaluarlos y ver cómo pueden afectar el rendimiento o el sueño, la calidad de sueño de los trabajadores y ayudarlos a que puedan rendir mejor. Los medicamentos, hay efectos secundarios de medicamentos, hay que revisarlos. Entonces, todo este contexto hay que evaluar cuando un paciente, un trabajador tiene fatiga, somnolencia, ¿no? Excesiva en el día, hay que evaluar qué está pasando. Y el costo económico, ¿no? Debido a la somnolencia, incluye costos directos de accidentes e indirectos de pérdida de vidas, discapacidad, ¿no? La productividad se reduce o se pierde, hay accidentes ocupacionales civiles. Las causas son, sobre todo, restricción de sueño asociada a horario de trabajo o pobre higiene del sueño. Hay que educar al trabajador, hay que dar charlas educativas. El médico del sueño, el médico especial de medicina del sueño puede ayudar, colaborar para dar una higiene del sueño adecuada y en la experiencia, en la práctica clínica, ayuda bastante. No solo apnea del sueño, los pacientes siguen todavía teniendo somnolencia, le das una revisión detallada de qué cafeína, ingesta de cafeína, medicamentos, qué horas acuestan, uso de equipos electrónicos, se va corrigiendo gradualmente y también va mejorando su fatiga, somnolencia. Después del sueño como apnea del sueño e hipersueño central, uso de fármacos muy hipnóticos, sedantes, hay que ver, y por lo tanto hay que hacer un tamizaje apropiado y oportuno, un objetivo. Y los costos por accidentes relacionados a la somnolencia son elevados. En Estados Unidos se estima entre 139 a 152 billones de dólares anuales. En Europa también hay estudios en España, otro estudio también es en Australia, puede rodear entre 43 billones a 333 billones de dólares. Y la muerte anual es aproximadamente de 1.3 millones de conductores con somnolencia, ¿no? En el mundo. Lamentablemente, casi 400.000 son menos de 25 años y otros 400.000 habitantes son de 65 años.
afectando bastante la población. Y hay un costo indirecto en la sociedad de 22.370 billones de dólares por año. La otra es las lesiones o discapacidad, que afecta tanto, no solo a fatalidad, sino a los que quedan con discapacidad, entre 20 a 50 millones de conductores con somnolencia. Y ese costo es entre 2.580 a 6.450 billones por año. Entonces, la pérdida productiva no solamente son accidentes vehiculares, son los más relevantes que uno puede terminar en ese momento rápidamente, pero también hay que ver otras cosas. Hay esa persona con somnolencia, ese chofer, conductor, maneja con mayor lentitud, hay mayor tendencia a errores en itinerario, hay pobre satisfacción del cliente por retrasos causados por los envíos, hay incremento de errores relacionados a la somnolencia, 11.6 veces más en conductores que roncan, 7 veces más en personas que duran menos de 5 horas, por ejemplo, los que trabajan trabajos nocturnos, se detecta que toman menos de 5 horas. 6.1 veces en los que no concilian el sueño hasta más tarde de lo planeado, la mayoría de las noches. Entonces, mayor riesgo de accidentes son conductores de camiones, de buses, debido a trabajos en turnos, largos periodos de trabajo, condiciones ambientales inadecuadas para lograr un sueño reparador, trastornos del sueño como la apnea del sueño. Y la fatiga tiene un rasgo significativo en el área de transporte, áreas sensibles, seguridad. El National Transportation Safety Board tiene más de 200 recomendaciones relacionadas a tratar de combatir la fatiga en el seguridad de transporte y la responsabilidad del trabajador. Como mencionó el doctor Talavera, la parte legal. Desde el proceso de contratación hay que ver quiénes podrían estar en riesgo y no es para no contratarlos, sino ayudarlos a que puedan rendir de manera segura, tanto para ellos como para los demás trabajadores y también para la protección de los equipos y de logística de las empresas, ¿no? Fallar en el tamizaje respectivo de los aplicantes puede comprometer la seguridad, como mencioné. Los demás, los trastornos del sueño son comunes, ya que mencioné, la mayoría de los empleados son asintomáticos o uno de dos, no son conscientes de los síntomas, creen que es algo común, la fatiga por el trabajo largo, las rutinas largas de trabajo. Lo mínimo recomendable es derivar al empleado, ese empleado que tenga síntomas o sospecha de un trastorno del sueño, al médico especialista en medicina del sueño, que es el somnólogo, en mi caso, para evaluación y tratamiento correspondiente, ¿no? Entonces, acá se ve un estudio que lo realizó el Federal Motor Carrier Safety Administration sobre riesgos de accidentes vehiculares y se vio que 2.4 veces mayor en conductores con apnea del sueño. O sea, ese es algo objetivo, ya se documentó. Hay 2 a 10 veces mayor riesgo con apnea del sueño sin tratamiento comparado con los controles. Y las consecuencias que se relacionan a esos accidentes vehiculares en pacientes con apnea del sueño han un limitado rendimiento psicomotor, ya mencionó el doctor Talavera, ¿no? Mayores lesiones físicas, elevado costo financiero, no solamente el accidente, sino esos trabajadores van a tener problemas de salud, tienen que atenderse con sus seguros. Esos seguros van a ser cubiertos por la empresa. Entonces, todo es un efecto, todo está relacionado. Entonces, hay que combatirlo desde el comienzo para reducir esos costos. Y van a ver a la larga que sí beneficia, ¿no? En los siguientes slides. El National Safety Council estimó más de 800.000 accidentes vehiculares y 1.400 fatalidades atribuidas directamente al medio del sueño, con un costo de 15.9 billones. Entonces hay que buscar los pasos para minimizar esto. Tamizaje para personas con trastorno del sueño, como la apnea del sueño en áreas sensibles, seguridad, transporte, mantenimiento. Hay que ver que los costos causados por pérdida productiva son entre 65 a 165 billones anuales. Hay incremento de los costos en seguridad, ya mencioné en salud, hay un mayor número de accidentes. Un tamizaje objetivo, como mencioné, el stop ban, es recomendable. Se ve, pues, es algo objetivo dicotómico, varón o no, edad, más de 50 años, índice de masa corporal mayor o igual a 35, circunferencia del cuello, hipertensión. O sea, no hay manera de obviar este tipo de riesgos y que en conjunto determinan quién tiene un riesgo bajo, intermedio o alto en el sueño. Los trabajadores con sueño no deberían estar aptos para tareas sensibles de seguridad hasta que sea tratado exitosamente y evaluados, como se brinda en Estados Unidos o en otros países. Ya tienes un alto riesgo. Sigues manejando, pero tienes 90 días para verte con el somnólogo, hacerte la prueba correspondiente, iniciar el tratamiento si tienes apnea del sueño, monitorizarte con el doctor y ver que estás mejorando los síntomas y estás usando el equipo de manera apropiada. O sea, te dan esa ventaja y ahí sigues trabajando. Y si no se cumple esos 90 días, tienen que parar hasta que se haga la prueba. Es muy importante y así se sigue acá con el Departamento de Transporte. Revisión de medicamentos que afectan la vigilia diurna, también hay que revisar el proceso del sistema nervioso. ¿Y realmente ayuda o no? Entonces hay un estudio muy interesante en base a una empresa de transporte. Es el Schneider National. Qué interesante. Ellos se dieron cuenta que pudieron reducir costos de servicios de salud. Cuando vieron a esos trabajadores con alto riesgo, se les evaluó en el 2006. Y los que tenían alto riesgo de apnea del sueño, se hicieron una polosonografía.
En ese tiempo todavía no estaba muy difundido la poligrafía, pero se hizo la prueba y a las 24 horas tenían los resultados. En este estudio, el médico tratante revisó los resultados con el trabajo y el que tenía apnea del sueño se inició el tratamiento y se vio que los que tenían apnea del sueño, los que sí usaban su máquina apropiadamente, tenían 4 o 5 veces menor riesgo de accidentes comparado con los que tenían apnea del sueño y no tenían la adherencia adecuada con el equipo. Tanto es así que esta empresa ya estableció desde esa fecha hasta ahora, hasta el presente, hacia todos los pacientes con alto riesgo ser evaluados y ven reducción de costos. Pueden encontrarlo en internet, está ahí disponible. Entonces, los costos asociados en Estados Unidos, por la evaluación que hizo en 2016, se vio que los costos en billones de dólares son de 12.4 billones en la parte de diagnóstico y tratamiento, que no puede decir que es significativo, pero se estima que la población, ese 80%, ese es del 20% que se ha diagnosticado y tratado, pero el 80% que no ha sido tratado lleva un costo de casi 150 billones anuales. Es un estudio muy interesante, lo pueden encontrar en la página web del ASSN, de la Asociación Estadounidense de Medicina del Sueño. Es muy interesante cómo lo revisan, cómo lo han hecho en detalle. Los puedo pasar el artículo si desean, los interesados. Se vio que en la población que tenía, en los millones de personas que tenían, se estimaba apnea del sueño y no tenía tratamiento, tenían costos tanto en problemas de salud mentales, 30 billones, accidentes vehiculares, más de 26 billones, accidentes laborales, 6.5, pérdida por productividad, casi 87 billones de dólares, llevando a un costo total de 149.6 billones. Dividido por la población que se estima que tenía apnea del sueño, sin tratamiento, cada persona hacía tenía un costo de 6.336 dólares. Por el contrario, ese 20% que sí está diagnosticado, 5.900.000. Diagnóstico prueba de tratamiento, 800 millones. Tratamiento no quirúrgico, 6.2. Tratamiento quirúrgico, 5.4 billones. Lleva 12.4 billones, pero igual, dividido por el millones de personas que tenían apnea del sueño, bajó de 6.336 millones a un tercio, a 2.105. Entonces, es un ahorro de costo significativo. Y acá, las comorbilidades que se trata y que llevan al costo directo. Hipertensión, 5.4 billones. Enfermedad coronaria, infarto 6.7, diabetes 6.4, asma, enfermedades respiratorias 2.6, insomnio 2.1, depresión, ansiedad, salud mental, sobre todo ahora con mayor relevancia con la pandemia, 7.1 billones de dólares. Ahí están los accidentes vehiculares, no solamente a nivel laboral de trabajo, sino también a nivel también no comercial. 15.6 billones en el área no fatal, 3.5 billones en el área fatal, en el área comercial, y no comercial 200 millones no fatal y 6.9 billones en el área de fatalidad. Y acá están los costos de 6.5 billones en accidentes laborales, costos que incluyen accidentes fatales y no fatales, costos de evaluación médica, emergencia, hospitalización y la pérdida de productividad de esos trabajadores. Se ve también en el lado derecho acá, la pérdida de productividad, costos en billones, se ve productividad y ausentismo. 83.9 billones de pérdida de productividad y por ausentismo 3.8. ¿Y qué pasaría si se tratara a todos esos 29 millones, casi un poco más de 29 millones de estadounidenses adultos con apnea del sueño? A pesar de que se incrementa de 12.4 billones de dólares a 61.9, si se trata todo el 100% con apnea del sueño, igual habría un ahorro de un poco más de 100 billones de dólares. Porque ahí no había costos en los no diagnosticados, costos directos e indirectos, solamente el diagnóstico. Entonces, al final, a pesar del costo, incrementa 5 veces, igual hay un ahorro significativo. Y se hizo un estudio muy interesante en la población de Estados Unidos con desorden del sueño, tanto apnea del sueño, insomnio o privación de sueño. Y se vio que los que tenían no desorden del sueño, este es reciente, 2021, comparado a los que tenían desorden del sueño, tenían mayor visitas en la emergencia, casi el doble. Visitas al consultorio. A la emergencia también, incrementada significativamente. Y acá, prescripciones. Tenían más de 18 prescripciones, casi 18 prescripciones más los que sufrían de desorden del sueño que los que no tenían desorden del sueño. Y ahí se lleva también a la parte de en la diferencia en dólares que se gastaban. Total gasto en las personas con desorden del sueño comparados que no tenían, estaban casi $7.000 más. Gasto total en consultorio, un poco más de $1.700, diferencia mayor costo en los que tenían desorden del sueño.
no solo apnea del sueño en este estudio, o sea, que ahí lo voy a mencionar brevemente en el siguiente slide, tanto en los costos de prescripciones, casi $2.600 adicionales los que tenían desorden del sueño que los que no tenían. Gastos en prescripciones, autoprescripciones, que no tenían prescripción médica, casi $200 adicionales. Entonces, eso, ¿qué se llevó como conclusión de ese estudio reciente? Es muy interesante. Que los desórdenes del sueño llevan un mayor gasto del sistema de salud y sus recursos. ¿Y quiénes tienen que cubrir esos gastos? Los asegurados. ¿Y quién tiene que cubrir eso? Las empresas que tienen esos seguros de sus trabajadores. Y eso, en este caso, se utilizó una prevalencia conservadora, o sea, no fueron exagerados, dijeron ya 5.6% de la población no es. Igual con esa prevalencia conservadora, se estimó que los costos relacionados a la zona del sueño fueron casi 95 billones de dólares. Y esta prevalencia conservadora debe ser mucho más. Se hizo una muestra de la población americana de 22.186 habitantes, la mayoría fueron mujeres, casi 47% fueron hombres, y la edad, o sea, esta población productiva, 48 más menos 17.7 años, o sea, es población que está trabajando actualmente, en fábricas, construcción, transporte, pesca. La prevalencia de zona del sueño en estudios previos, acá mencionó, apnea del sueño, dice 34%, insomnio 10 a 20, privación del sueño 37.1, extremadamente conservador este número, entonces debe ser mucho más. Y esto se aplica no solo a Estados Unidos, se aplica a otros países, incluyendo países latinoamericanos. Pacientes con trastorno del sueño en comparación con pacientes que no sufren este tipo de condición tenían, ya mencioné, 8 visitas adicionales en consulta ambulatoria, 18 prescripciones adicionales, un incremento significativo anual en los costos del sistema de salud de casi $7.000 por persona. Y eso lleva a concretar, si reconocemos y tratamos a esas personas de manera temprana, entonces tendría un impacto a nivel social, económico. Entonces, a nivel pues es un problema de salud pública. Los costos, bueno, acá básicamente 12.4 billones de costos de salud, ahí ya lo mencioné, por eso lo único que quisiera mencionar es el ahorro que se tendría con una polifagia respiratoria en los pacientes indicados. No todos pueden calificar por una polifagia respiratoria, pero la gran mayoría podrían evaluarse con una evaluación detallada con un médico del sueño, especialista en medicina del sueño, como un somnólogo. Una polisomnolencia supervisada, 212 millones. Polifagia respiratoria bajó a 16.7 millones. La titulación, que es otro estudio, que obviamente implica el paciente otra vez en un centro, 102.7 para tener una presión fija. Y como ya mencioné, un CPAP autoajustable ya se autotitula y se puede corregir con un control cercano con el médico somnólogo, siguiendo al paciente adecuadamente por telemonitoreo de los hallazgos de los números, ¿no? De las presiones, el leak, y se puede corregir y ajustar automáticamente. Las visitas clínicas, 486.2 millones. Total, 817.9 millones de dólares. Después los costos de equipo, insumos, de los equipos CPAP, 6.2. La parte quirúrgica era 5.4 billones, cirugía bariátrica, cetoplastía, avance maxilomandibular, reducción volumérica de tejido por radiofrecuencia, adenoidectomía, amiloidectomía, para mencionar brevemente. Pero ¿cuál es el impacto en la productividad laboral al tratar la apnea del sueño? Muy importante, el número de horas se ve que mejora de 6.9 horas en esa persona que tiene apnea del sueño, sube a 8.1 al año de tratamiento. Ausentismo se reduce de 6.3 días al año, se reduce a 4.5. Eso lleva a ahorrar los costos. Eso antes de iniciar tratamiento y después de iniciar tratamiento. Y ahora, el impacto al tratar la apnea del sueño. La calidad de vida. ¿Mejora la calidad del sueño? ¿Sí o no? Con ese equipo CPAP, ¿verdad? ¿Ayuda? Entonces se escogieron a 506 personas con diagnóstico de apnea del sueño. Estas son los grupos etarios. 18 a 29 años, 3%. 15%, 30 a 49 años. 50 a 69%, 56%. Y 70 a 89 años, 26%. Y se vio enormemente que la calidad del sueño, de muy mala, era 1, de 41% al año bajó a 3. Y de muy buena, de 1, subió a 32, a 5. Un cambio espectacular. Y buena, 44%. La calidad el tratamiento impacta con el tratamiento con el equipo CPAP. Mejora a la persona, se siente mejor. Entonces, esos son números que no se pueden omitir. Hay que considerarlos en consideración en todo proyecto para ayudar a esas personas. Eran 506 personas. Acá, muy bueno o malo, ¿cuál es el impacto en la calidad de vida? No solo eso, en la vida. Casi se triplicó de 26% era bueno o muy malo antes del tratamiento, subió a 76% después del tratamiento. Calidad de vida, paciencia, tolerancia, el ánimo, el humor,
calidad del sueño, relaciones personales con la pareja. La apnea del sueño es una cosa que afecta no solo a- al trabajador, sino a la pareja le afecta. Su sueño no es adecuado, no es sólido, es fragmentado porque la otra persona ronca, se mueve. Entonces afecta mucho la estructura de la pareja y es vital protegerla. Y las horas de sueño en promedio mejoraron. Antes del tratamiento, por lo fragmentado del sueño, la calidad del sueño era 5.5 horas, durante el tratamiento 7.2 horas, que era el rango normal. Y también otro punto acá sobre comorbilidades, el riesgo cardiovascular. Aproximadamente una mejoría significativa de un 30%, mejoría leve de un 26%, diabetes, la hemoglobina glicosídea, una mejoría significativa, 8%, mejoría leve, 23%, o sea, no cambios en 42%. El insomnio es impresionante, el insomnio, problemas para conciliar el sueño, mantener el sueño, levantarse temprano, no volver a dormir. Una mejoría significativa, 45%. Mejoría leve, 28%. No mejoría, no cambio, 22%. El que empeoró fue solo el 6%. Entonces, realmente se ayuda a esas personas a sentirse mucho mejor. También la hipertensión, cuando menciona la condición de que puedan suspender uno de los medicamentos antihipertensivos. Mejoría significativa, 19%, leve 22%, no cambios, 48%. Y el asma también está relacionado a la apnea del sueño. También hubo un cambio significativo del tratamiento del asma, la calidad del asma de muy malo 44% al año bajó a solo 2%. Y de muy bueno, el 1% subió al 28%. 5. Y mejoría muy buena, 45% en tratamiento del asma. Y también lo último, abuso de sustancias, condiciones medioambientales. Los desórdenes de salud mental afectan entre 1 a 17 adultos en Estados Unidos, que es una de las principales causas de discapacidad. Es la segunda condición más prevalente, afectando al 37% de personas con apnea del sueño, depresión, ansiedad, otros trastornos de salud mental. Entonces, después de un año de tratamiento por apnea del sueño, 49% reportaron, como mencioné en los números previos, en el slide previos, mejoría de sus problemas de salud mental. Una disminución en considerar su condición médica de alto riesgo a 38% al 16% y un incremento del 6% al 71% con reportar una buena calidad de sueño. El consumo de alcohol, sedantes, tabaco para dormir son medidas para afrontar ese problema para dormir. También se redujo al año una reducción del 31% de alcohol, 69% en cigarrillos y un 21% en sedantes para dormir. Entonces, los beneficios del empleador va a reducir costos a largo plazo, incrementan la productividad, disminución de riesgo de accidentes, responsabilidad de costos. El paciente mejora en la salud, expectativa de vida, incrementa la productividad, mejora en la calidad de vida, expectativa de vida y calidad de vida, mejora en relaciones sociales. El médico tratante puede alinearse con incentivos en la salud de la población, incremento en los ingresos del sistema de salud, reducción de emisiones y de uso de recursos del sistema de salud. Eso se conoce como, con la traducción, el objetivo triple, ¿no? Primero, mejorar la salud de la población. El otro es bajar los costos a través de esas mejoras y así también mejorar el cuidado de las personas. Es lo que queremos llegar, es una atención integral, ¿no? Y en resumen, la apnea del sueño es un problema de salud pública. Está ahí presente, hay que combatirla, hay que tratarla. Tiene una alta prevalencia, como mencioné. Hay comorbilidades asociadas, ya mencioné. Hipertensión, diabetes, ACV, ICC. Su influencia negativa en la salud, mortalidad, calidad de vida. Es una condición que implica un alto elevado impacto económico. Y hay estudios no solo de Estados Unidos, voy a mostrar otros estudios de Australia, España, como mencioné, una gran repercusión en la sociedad por los costos que conlleva la falta de diagnóstico y tratamiento. Son más susceptibles de accidentes de tránsito, bajo rendimiento laboral, que afecta a las empresas. Hay que trabajar de esa manera para optimizar la rentabilidad de las empresas y a la vez permitir que el trabajador pueda progresar y avanzar en su trabajo. Un tamizaje objetivo, lo defiendo, es la mejor manera, un stop ban, alto porcentaje de personas asintomáticas por apnea del sueño, el stop ban puede detectarlas y hacer iniciar tratamiento precoz después de una poliología respiratoria y terapia CPAP. Y la terapia CPAP ha demostrado, ya como mencioné, mejoras en los síntomas, calidad del sueño, reducir el índice de hiponea, reducir complicaciones médicas, consumo de recursos del sistema de salud. Un tratamiento adecuado y precoz de la apnea del sueño reduce los costos, reduciendo la pérdida de productividad, ausentismo, accidentes vehiculares, lesiones laborales. Y lo más importante también que podríamos trabajar en medicina ocupacional, medicina del sueño, en equipo, analizar los resultados que se obtengan, y se pueden implementar mejoras en el tamizaje, quizá con un cuestionario mucho más alto en sensibilidad, diagnósticos, tratamiento oportuno de personas con trastornos del sueño por parte de su noble especialista en conjunto, ¿no?
Y muchas gracias, esta es mi información del RES Perú y todo más. Muchas gracias. Gracias, doctor Eduardo Bazán, por la charla que ha realizado. Justo leyendo, revisando la información que están ahora mucho más activos los amigos a través de las redes, lo que es bueno porque ahora se puede compartir mucha información sin ningún problema. Dentro de este desarrollo tenemos desde Argentina, de la provincia de Chubut, de la Patagonia, justo unos buenos recuerdos que tengo de Argentina. Han estado también escuchando la charla, han estado, agradecen el tema de los Gusto. aportes que está abriendo. Sí, eso es lo bueno de las redes, que ahora se puede Sí. llegar y se puede interactuar. Creo que es un tema importante. Y los amigos también he estado viendo que están desde Colombia. Hay una pregunta desde Colombia. Menciona el doctor, bueno, de Argentina, debo igual agradecer por la participación, la doctora o el personal Abrilú. Bueno, creo que está con el FEI nos menciona de su hija. Miren lo interesante para poder igual dar la información. Buena, cordero, si no me equivoco, en la presa de Chubut era algo muy agradable para degustar. Bien, te menciono, para no salir del tema, Eduardo, en Sí, el caso hermano. de Colombia nos menciona Alberto Peña. Doctor Bazán, buena charla. ¿Qué sugiere para ser objetiva y poder valorar la somnolencia? Es una primera pregunta. Para hacerla objetiva y poder valorar la somnolencia. Y entiendo que no sea solamente la encuesta que realizamos pues clásicamente. Esa sería una primera pregunta. Y una segunda pregunta tiene, ¿qué opina de la terapia miofuncional? Obviamente creo que tiene que ver con el tema del manejo de la mejora de la calidad para el tema del habla, que también contribuye al tema de la mejora de la respiración, al mejorar el funcionamiento de los músculos. Pero van en las dos. Y si un paciente con EPOC que satura despierto con aire ambiente 85, habría que tener una escala especial para hablar de empeoramiento de la apnea en una poligrafía. O sea, si una persona, una persona con EPOC y que satura despierto con aire, con aire ambiental 85, habría que tener una escala especial. O sea, para estas personas que tienen patologías hay que manejar escalas diferentes para este manejo. No, son las tres preguntas que está manejando. Bueno, la somnolencia, como mencioné, solo el 44% reportan. Entonces, realmente yo me guío por... Si reportan somnolencia, está bien. Yo no monitorizaría nada más con el seguimiento. Fatiga crónica o cansancio lo uso, el stop band. Como le digo, no es difícil con la somnolencia, es muy difícil. Y también el sexo, hombres son más somnolentos que mujeres, mujeres más fatiga. Es difícil hacer ese tipo de diagnóstico. Realmente, es más, cada vez los fenotipos de apnea del sueño van variando. Entonces, hay diferentes fenotipos. Yo sería más abierto a buscar, más que nada, un tamizaje objetivo, buscando los variables que nos ayudan, no solo somnolencia. Y si tienes somnolencia, bien, lo vais siguiendo con yo uso el Edward y no me ha fallado. Definitivamente no me ha fallado. Pero si el Edward es normal, no me sorprendo y uso el stop band. La otra pregunta era, Sobre la terapia miofuncional, ¿qué opinas sobre la terapia músculos miofuncional? respiratorios. Bueno, bueno, con la pandemia se usó bastante la parte de músculos, excretar músculos respiratorios porque no había cómo hacer laboratorios o implementar terapia CPAP o con Recall, que uso de equipos CPAP de una empresa productora de estos tipos de equipos, se les favoreció el ejercicio mío funcional. He escuchado conversaciones de otros especialistas que han tenido buenos resultados, no lo he aplicado a mis pacientes, pero hasta ahora lo que conozco ha ayudado bastante, pero depende de la severidad, ¿no? Y la última pregunta era... Y creo que Este, en ese punto también, porque en realidad el enfoque de esta terapia está dirigido más que todo al tema de la mejora del habla, pero que contribuye pues igualmente al tema respiratorio. La el última EPOC. pregunta es, ¿y si un paciente con EPOC y satura despierto con aire ambiente 85, habría que tener una escala especial para hablar de empeoramiento del apnea en una poligrafía? No necesariamente, lo que sí hay que considerar es que esos pacientes tienen mayor riesgo de readmisiones, si no se trata de la apnea del sueño. Básicamente lo principal en esos pacientes es usar el mismo cuestionario y hacer un tamizaje en ellos también, porque se encuentra mucho porcentaje de ellos tienen apnea del sueño, agudizado por el EPOC que tienen, pero una escala diferente no lo he utilizado. Yo he usado simplemente el estudio de evaluación clínica, usar el stop band y he hecho la prueba, ¿no? Básicamente, si necesitan oxígeno, también por el punto del EPOC para reducir readmisiones, pero nada más.
Bien, y un dato importante, el tema de Argentina, que aprovechando que están conectados, porque lo interesante es que podemos hacer esta unión de información. En Argentina hubo un reporte sobre el tema de la accidentabilidad que ocurría por el Día de la Nación. En ese país, recuerdo, que hasta un 25%, 25, la cuarta parte de los accidentes de tránsito, podrían deberse a trastornos del sueño. Obviamente que no fueron gestionados, o como bien refiere el otro, Bazán, que no fueron comunicados y por lo tanto no fueron gestionados por el médico tratante. Ahora, esto dado por un reporte en base a estudio en Argentina. Y justo aprovechando la pregunta de nuestro amigo colombiano, es que dentro de los reportes que se tienen de la misma, si bien no tienen claro la cantidad de personas que podrían accidentarse por el tema de somnolencia, asociado justamente al tema de una mala calidad de sueño, sí se conoce que un dato que era de 2017, justo lo estuve revisando hace un instante, se acercaba a cerca de 7.000 personas que murieron en accidente de tránsito, y se estima que gran porcentaje de esas personas estaban asociados a este tipo de calidad. ¿Quién no ha tenido jornadas nocturnas? ¿Quién no ha tenido amanecidas por estudios? O sea, el estilo de vida que se tiene en el Perú, en Argentina, se mantiene, pero yo diría, un nivel de trabajo nocturno menor desde la época de estudio. En Colombia no tengo la experiencia, habría consultado con los colegas que están conectando, pero sí en todos lados de diferente grado comienzan a contribuir. O sea que si ha habido, si bien no tienen cifras en Colombia exactas sobre el tema, relacionado al tema de somnolencia, sí está asociado a un gran porcentaje a temas de salud de los que se están accidentando. Entonces, y nos menciona desde Ecuador, Pame nos menciona, hola desde Ecuador, para que no pudimos unirnos desde el inicio, donde podemos ver toda la charla. Todas las grabaciones están colgadas dentro del Facebook, de la página de Facebook. Pueden ver desde el inicio la presentación del doctor Bazán, que ha estado desarrollando estas charlas. Y algo importante, no solamente pueden, y esto es bueno decirlo porque es bueno que los profesionales se interactúen. Pueden contactar al doctor Bazán de diferentes vías, no solamente un tema para Perú, porque el doctor Bazán en realidad tiene actividades en Norteamérica y maneja acá dentro del país, y puede realmente cualquier país poder apoyarlos a nivel virtual. Y esto es porque es importante saber que los profesionales no son de un país. Los profesionales, yo puedo pedir ayuda a mis colegas en Argentina, a mis colegas en Colombia, porque existen personas que se dedican más a un tema, y eso es importante aceptarlo y agradecerlo. Nos hacemos más grandes a medida que recibimos información de otros profesionales que conocen más un campo, y así crecemos también nosotros. Y eso va a hacer que la red que se haga a nivel latinoamericano y que después va a ser a nivel mundial, porque ya hay contactos, teníamos personas en España que estuvieron apoyándonos, eso es importantísimo. Así crecemos todos como profesionales. Agradecen la presentación de parte de la doctora Urday, de Cayetano Heredia, docente también de la maestría de ergonomía. También agradece la presentación, doctor Bazán, y de igual forma, hay una pregunta acá de Alexander. ¿Cuáles son las indicaciones de la prueba de mantenimiento de la vigilia, MWT, en situaciones laborales? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿En qué situaciones se debe indicar la prueba de mantenimiento de la vigilia? Analizar a la persona. En ese caso es para pacientes que sufren de narcolepsia, y en esos pacientes cuando ya están con tratamiento adecuado, tanto promotores de vigilia o estimulantes nerviosos, para estar seguros si pueden volver a manejar, conducir. También he hecho esas pruebas en Estados Unidos. Se le hace, pueden reportar que la somnolencia ha bajado el EDWO. Ahí es, como dice, se sigue el EDWO. Se hace una prueba de vigilia, como el MWT. Y se ve básicamente que la persona se mantenga despierta sin titubeo por 20 minutos. Y en una que fallan, se para el estudio, ¿no? Y básicamente es eso. Lo he usado bastante y sí, han vuelto a volver a manejar, ¿no? Sobre todo. Pero siempre hay que seguir el control. Es muy importante seguir los controles con el médico especialista, con el medicamento que estén tomando. Acá son bien estrictos sobre ese tipo de medicamentos y seguirse regularmente cada 3 meses, ¿no? O si tienen empeoramiento de los síntomas. Pero sobre todo en esos pacientes con narcolepsia se utiliza bastante. Sí, lo utilizamos. Excelente. Y nos mencionan un comentario de Alicia Román. Los viajes de buses comerciales no deberían llevarse, es una opinión, no deberían llevarse a cabo en la noche, solo manejar los buses comerciales durante el día para viajes cortos, y para viajes largos tener 2 choferes. Acá hay un tema muy interesante,
permíteme, Eduardo, para mencionarlo, en el tema de la normativa peruana y en el tema del manejo de la conducción. De hecho, tiene mucha razón, Alicia, no solo para Perú, en varios países hay un tiempo máximo que puede conducir una persona y luego necesariamente debe parar porque su proceso cognitivo, por la fatiga, comienza a deteriorarse e incrementa la probabilidad de accidentabilidad. De hecho, existen equipos que pueden detectar a la persona cuando parpadea, cuando el lector no ve la vista, parpadea, da un sonido de alarma que se ha implementado en muchos sectores económicos para justamente evitar que la persona entre en sueño, se duerma y obviamente genera el accidente. Entonces, estamos de acuerdo, el tiempo sí puede variar, pero va a depender de dos cosas, el ritmo circadiano de la persona y obviamente la costumbre que tenga ese turno. Está clarísimo, recuerden esto para todos los amigos, tener un horario de día, luego de noche, luego descanso, es un buen esquema. Tener una jornada de trabajo de día, de tarde, de noche, variando los días, es un buen esquema, pero tener una jornada laboral antihoraria, noche, luego mañana, no, eso está mal. Tenemos que ir siempre de mañana, tarde, noche, o mañana, noche, y luego tiene que pasar un descanso. Pero si cambiamos el horario, eso es perjudicial, es difícil adaptarse, eso se ve mucho en el campo de ergonomía también. Te cuento que el tema del sueño, Eduardo, se analiza en el tema de ergonomía por el tema de mejorar la eficiencia laboral del trabajador. En la Universidad Cayetano tenemos la maestría de ergonomía, que justamente en uno de los campos que tiene que el proceso cognitivo evalúa esta variable. Te vamos a invitar, te comprometo a invitarte para la maestría, porque hay temas interesantes para ver el tema de rendimiento justamente de la persona, y luego que se da que derivar, porque de ahí los ergónomos derivamos al área médica, y tienen que tratar, ya es un manejo ya en particular. Nos menciona, a ver, acá tenemos, perdón, que nos mencionan, Abri, muy agradecida de participar y los felicito. Igualmente un saludo a Chubut, me encanta, siempre me encantó Argentina, un saludo grande. Los trabajadores, nos menciona Jorge Rey de Castro, Jorge Rey de Castro, nuestro maestro, los trabajadores de minas o conductores de bus suelen responder negativamente el EDWOR. Lo hacen para proteger su puesto laboral. ¿Qué opinas sobre esto, Eduardo? Esto es algo grande, sí, es verdad. No, claro, sí, hay una Clinical Sleep Medicine, es una revista, y lo mencionado bastante. Los trabajadores con quizá preocupación, ¿no?, de que pueda afectar su trabajo, su estabilidad laboral, pueden modificar este tipo de cuestionarios. Por eso fomentan un cuestionario objetivo. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Rey de Castro. Él tiene años de experiencia en este área de las minas, choferes, y realmente hay que buscar una variable objetiva. Y yo, hasta ahora, hasta que no me digan, yo uso el StopBank, ¿verdad? Usaba el EDWOR bastante, pero el StopBank, hasta yo, con los pacientes que he visto en el consultorio de REST, no me ha fallado, tiene una alta sensibilidad, ¿no? El EDWOR me ha salido puntaje de 2, de 3. Tengo un paciente ahora que su puntaje era de EDWOR de 2 sobre 24, y le hice la poligrafía y creo que era más o menos como 35. O sea, severa. Entonces realmente estoy totalmente de acuerdo con el doctor Rey de Castro. Modifican los números tal vez, o quizá la cronicidad de esa condición piensan que es fatiga más que somnolencia. Es más, a veces no pueden diferenciar, se quedan pensando fatiga, somnolencia, fatiga, no sé, no saben. No, muy buena observación, doctor Rey de Castro. Qué bueno que haya estado con nosotros. Alegre. Sí, justo también menciona los conductores de bus en Perú, el 98% de la actividad la hacen en turno nocturno. Sí. Y quiero agregar para el tema de lo que comenta, y gracias por la presentación, doctor Jorge Rey de Castro. Sí. De hecho, reconocido, no sé, perdón, Cayetano Heredia, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. El tema de los exámenes que son cualitativos, subjetivos, depende mucho de la respuesta del trabajador. Si les toman estos exámenes a una persona en un examen preocupacional, cuando está postulando por trabajo y le falta solamente el tema de salud, pues los datos que suele dar podrían estar sesgados para poder ingresar al puesto de trabajo. Es una realidad que tiene que vivir el médico, la enfermera y el psicólogo ocupacional en este manejo. Los periódicos, los exámenes periódicos y de retiro, esos ya se acercan más a la realidad. Ya no estás postulando un puesto, de hecho ya estás en el puesto. Entonces cambia la figura mucho, y eso lo hemos visto mucho en las evaluaciones que se realizan, sacando estadísticas con los amigos que están en las diferentes clínicas, y es una realidad enorme, no solamente para el tema de temas a nivel psicológico, sino también temas o psiquiátricos, sino temas relacionados a problemas musculoesqueléticos, cardiovasculares, neumológicos, porque
uno quiere trabajar, hay una necesidad dentro de este proceso, importantísimo para este manejo. Okay. Y luego tenemos, ya para finalizar, nos menciona Rodolfo, muy agradecido, como odontólogos pensamos que podemos colaborar con diagnósticos tempranos en OSAS. Sí, completamente, los amigos, ¿qué opinas, Eduardo? Con Estoy el de tema de los... acuerdo. Estoy de acuerdo totalmente. O sea, hay que entender también de que el CPAP es muy buena terapia. Yo siempre voy a apoyar el CPAP, pero si es una apnea leve o moderada, no hay condiciones médicas severas, hay la opción de que pueda usar los dispositivos de avance mandibular. Ahora, no cualquiera, eso, los odontólogos entrenados en esa rama van a decirlo también, no lo digo yo. Hay que tener una evaluación detallada de su estructura anatómica. Si es muy estrecha, quizás no sean candidatos apropiados. Entonces, tienen que haber una evaluación también con ellos, referirlos, ver si son buenos candidatos para ese tipo de dispositivo. Lo que yo sí apoyo bastante y trabajar con el servicio odontológico que yo tengo para apnea del sueño, se hace el dispositivo intraoral y el paciente tiene que volver a dormir un estudio nuevo para ver si está controlado o no. Pero sí, es una gran opción en el Perú y también tenemos el personal médico entrenado, el odontológico entrenado para hacerlo. Tenemos todo en Perú, solamente hay que, como nuestros grandes maestros, educar, difundir, ¿no? Difundir la importancia del sueño, difundir que hay bastante prevalencia de este tipo de desórdenes, que no es una excepción por ser un país de Latinoamérica, está en todos lados. Hay 1 billón de personas que sufren de apnea del sueño y no se separa a Estados Unidos, Rusia, Nigeria, Francia, Pakistán, India, está en todos lados. Brasil. Entonces tenemos que enfocarnos bastante y trabajar juntos, medicina ocupacional con medicina del sueño. Hay una gran posibilidad de ir creciendo y proteger al trabajador y la rentabilidad de las empresas también y la sociedad. Al final nosotros vamos a tener que cargar con toda esa demanda en costo de salud. Entonces hay que empezar a ir cambiando esa estrategia desde ahora, ¿no? Excelente, el hecho del tema preventivo va en conjunto para Preventivo. todos, o sea, Claro. anticiparnos a todos los procesos. Y una última pregunta, doctor Eduardo Bazán, Abrilún nos menciona de Argentina, Chubut, muchas gracias, invitados cuando gusten, gracias a ustedes, al contrario. Les invitó a Argentina, Eduardo, también Ya. para que pueda decir a Chubut, a No, la Argentina está Patagonia, que bien es avanzada en medicina del lo sueño. más Es hermoso más, que existe. han avanzado bastante en medicina del sueño y igual que Colombia, es unos grandes avances. Me gusta bastante cómo la parte de medicina del sueño en Argentina también. Ahora, nos menciona Ana María, es la última pregunta acá. ¿Usan en seguimiento de pacientes con apnea obstructiva del sueño o apnea obstructiva del sueño y tratamiento con CPAP el cuestionario de Pittsburgh, el de calidad de sueño, entiendo? Claro, ¿Usan yo sé el que cuestionario de Pittsburgh? no lo he utilizado, realmente solo me baso con el Stop Band y el Edward. Uso esos dos en este momento, sí. Y esa decisión es un tema de flujograma, de algoritmo, o una decisión por la experiencia, en realidad en decidir uno u otro cuestionario. Lo uso más que nada por mi entrenamiento, el Edward, y agregué el Stop Band, ¿no? Esos fueron los principales que yo utilicé y experiencias, básicamente, ¿no? Y también la literatura, mostrando que el Stop Band tiene una sensibilidad. Hay un estudio reciente del año pasado, del 2020, tenía más del 90% de sensibilidad, por ejemplo, el Stop Band. Entonces, según el puntaje. Entonces, ese es el que yo me apoyo bastante y la práctica me ha mostrado, como te comenté, el algo puntajes normales y el Stop Band me sale sorprendente alto y casi no he fallado realmente en el diagnóstico de esos pacientes, ¿no? Entonces, Es muy importante, ¿no? sí, Saber seleccionar los instrumentos de acuerdo a la evidencia científica que avalen los mismos. O sea, lo más cercano, el gol estándar idealmente, pero ahí no siempre podemos aplicar el gol estándar y aplicamos otras herramientas que nos pueden ir acercando a la realidad. Bien, doctor Domazán, siendo justo un último comentario de doctor Jorge Reyes de Castro, todos los médicos laboralistas deben estar involucrados en el tema de medicina del sueño, completamente de acuerdo. totalmente de acuerdo. De hecho, Sí. se ha priorizado en los sectores económicos que tienen aquellos de alto riesgo. Sin embargo, el proceso de control del tema del sueño no solamente abarca el tema de calidad de vida de la persona, sino también el rendimiento de la organización. Así que esto está visto desde un enfoque de salud y desde un enfoque organizacional. Todo gana. Eso es lo importante. Acá todos ganan y eso es importante para el nivel. Un último mensaje, doctor Eduardo Bazán, para
para, ahora, bueno, ahora se puede ser con gusto para toda Latinoamérica. No, realmente, gracias por la oportunidad de CEP y gracias por tantos especialistas en medicina del sueño de tantos países en Latinoamérica. Hay bastante que hay que hacer, avanzar, difundir la educación en medicina del sueño, porque hay que proteger el buen dormir, no solamente desde que nacemos, niños, adolescentes, adultos mayores. Es importante el dormir y el protegerlo, ¿no? Esa es nuestra meta y como doctores, esa es nuestra finalidad, ¿no? Ayudar a las personas a lograr una mejor calidad de vida y proteger su salud, ¿no? Y hay que seguir avanzando. Bien, doctor Eduardo, muchas gracias por su participación en esta charla sobre prevención de accidentes relacionados a la apnea del sueño, y dentro de esta lo que hemos estado desarrollando de la mejor forma posible, con la participación también de nuestros amigos en diferentes países del mundo y nuestros profesionales también a nivel nacional. Gracias por su presentación y los espero a todos el próximo. Recuerden, el primer lunes de cada mes normalmente estamos desarrollando esta actividad con diferentes entrevistas e información según lo que consideren relevante, que sea relevante para el país. Recuerden que la ESEP, Sociedad Científica de Ergonomía y Psicosociología, lo que busca es generar el concepto inicial de lo que ergonomía es equilibrio, un concepto que abarca todas las disciplinas, no una, sino abarca que todas las disciplinas contribuyan al equilibrio de la calidad de vida de la persona, la calidad de vida de la organización, la calidad de vida en todos los aspectos, porque lo importante que nos enseñó esta pandemia es que aprendamos a vivir con calidad. Exacto. Porque la vida es un ciclo temporal que debemos aprovecharla con los mejores estándares éticos, morales, con los mejores estándares y obviamente llevándolo al máximo posible. Gracias, Eduardo, una vez más, y gracias a todos. Al contrario, a ti. Muy buenas noches a todos. Éxitos a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.